y a continuación les voy a hablar de la glucólisis y la mitosis. Empecemos con la glucólisis. La glucólisis o glicosis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. La glucólisis tiene lugar en el citoplasma celular. Consiste en una serie de 10 reacciones, cada una catalizada por una enzima determinada, que permite transformar una molécula de glucosa en 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos. Dicho esto, veremos a continuación las fases de la glucólisis, empezando por las fases de gasto de energía. Esta primera fase de la glucólisis consiste en transformar una molécula de glucosa en 2 moléculas de gliceraldehído. El primer paso en la glucólisis consiste en convertir la molécula de glucosa en una molécula glucosa 6-fosfato. Para generar esta reacción es necesario que participe una enzima conocida como exoquinasa y tiene la función de activar la glucosa de manera que sea posible usarla en procesos posteriores. La segunda reacción de la glucólisis es la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Para ello debe actuar una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa. Esta es la fase de definición de la composición molecular que permitirá consolidar la glucólisis en las 2 etapas que siguen. En esta fase, la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bisfosfato por medio de la acción de la fosfofructoquinasa y magnesio. Se trata de una fase reversible, lo que genera que la glucólisis comience a estabilizarse. Ahora la fructosa 1,6-bisfosfato se divide en 2 azúcares de tipo isomero, es decir, 2 moléculas con la misma fórmula, pero cuyos átomos están ordenados de manera distinta, con lo cual tienen también propiedades distintas. Los 2 azúcares son dihidroxiacetona, fosfato, y gliceraldehído 3-fosfato, y la división ocurre por la actividad de la enzima aldolasa. La fase número 5 consiste en reservar el fosfato de gliceraldehído para la siguiente etapa de la glucólisis. Para esto es necesario que actúe una enzima llamada trifosfato isomerasa dentro de los azúcares obtenidos en la etapa anterior. Aquí es donde termina la primera de las grandes etapas que describimos a inicio de esta enumeración, cuya función es generar el gasto de energía. Ahora pasemos a la fase de beneficio energético. Hasta el momento solo se ha consumido energía. Sin embargo, en la segunda fase, el gliceraldehído es convertido a una molécula de mucha energía, donde finalmente se obtendrá el beneficio final de 4 moléculas de ATP. En esta fase inicia la obtención de energía. Seguimos con los 2 azúcares generados anteriormente y su actividad es la siguiente: producir 1,3-bisofosfoglicerato por medio de agregar un fosfato inorgánico al gliceraldehído 3-fosfato. Para poder agregar este fosfato, la otra molécula debe deshidrogenerarse. En esta fase hay otra transferencia de un fosfato. Para poder formar adenosina trifosfato y 3-fosfoglicerato, es la molécula 1,3-bisofosfoglicerato la que recibe un grupo de fosfato de parte de la fosfogliceratoquinasa. De la reacción anterior se obtuvo 3-fosfoglicerato. Ahora es necesario generar 2-fosfoglicerato por medio de la acción de una enzima llamada fosfoglicerato mutasa. Esta última reubica la composición del fosfato del tercer carbono hacia el segundo carbono y se obtiene así la molécula esperada. Una enzima llamada enolasa se encarga de eliminar la molécula de agua del 2-fosfoglicerato. De esta manera se obtiene el precursor del ácido pirúvico y nos acercamos al final del proceso de glucólisis. Este precursor es el fosfoenolpiruvato. Finalmente ocurre una transferencia de fosfo del fosfoenolpiruvato al adenosin difosfato. Esta reacción ocurre por acción de la enzima piruvatoquinasa y permite que la glucosa termine de transformarse en ácido pirúvico. Y a continuación podrán observar un resumen de lo mencionado anteriormente. Y por último hablemos de la mitosis. La mitosis es un tipo de división celular en el cual una célula se divide para producir 2 nuevas células que son genéticamente idénticas entre sí. La mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en 2 grupos iguales de cromosomas. La gran mayoría de las divisiones celulares que suceden en nuestro cuerpo implica mitosis. La mitosis llena el cuerpo de un organismo con células y durante la vida de un organismo sustituye células viejas y gastadas con células nuevas. Para los organismos eucariontes de una sola célula, como la levadura, las divisiones mitóticas en realidad son una forma de reproducción que agrega nuevos individuos a la población. Antes de comenzar la mitosis, además se duplica el centrosoma, una estructura celular formada por 2 grandes cilindros proteicos. El centrosoma es el organulo celular encargado de regular los microtúbulos. Y ahora pasemos a la interfaz. La interfaz vendría siendo una etapa previa a la mitosis donde se duplican las moléculas de ADN. Se observa el nucleolo, la cromatina aparece dispersa, la envoltura nuclear está intacta y solo se observa una pareja de centriolos. Y ahora sí, continuemos con las fases de la mitosis. La mitosis consiste en 4 fases básicas: profase, metafase, anafase y telofase. Algunos libros mencionan 5 porque separan la profase de una fase temprana y una fase tardía. Estas fases ocurren en orden estrictamente secuencial y la citocinesis comienza en la anafase o telofase. En la profase temprana, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras, y así prepara el escenario para la división de los cromosomas. Los cromosomas comienzan a condensarse, el uso mitótico comienza a formarse, el nucleolo desaparece. Esto es una señal de que el núcleo se está aislando para descomponerse. Ahora pasemos a la profase tardía. El uso mitótico comienza a capturar y organizar los cromosomas. Los cromosomas se condensan aún más, la envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan. El uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar cromosomas. Los microtúbulos que no se unen a cinetocoros pueden agarrarse de los microtúbulos del polo opuesto, lo que estabiliza el uso. Microtúbulos adicionales irradian de cada centrosoma hacia el borde de la célula. Metafase. La metafase es la fase de mayor duración. En la metafase, el uso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. Todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica. En esta etapa, los 2 cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso. Antes de proceder a la anafase, la célula comprobará que todos los cromosomas estén en la placa metafásica con sus cinetocoros unidos correctamente a los microtúbulos. Anafase. En la anafase, las cromatídas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. El pegamento proteico que mantiene juntas a las cromatídas
hermanas se degrada, lo que permite que se separe. Cada una ahora es su propio cromosoma. Los cromosomas de cada par son jalados hacia extremos opuestos de la célula. Los microtúbulos no unidos a los cromosomas se elongan y empujan para separar los polos y hacer más larga a la célula. Todos estos procesos son impulsados por proteínas motoras. Telofase. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales, mientras que ocurre la citocinesis. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos. Se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Los cromosomas comienzan a descompensarse y vuelven a su forma fibrosa. Y como se mencionó anteriormente, la citocinesis es un proceso independiente que se inicia simultáneamente a la telofase. Técnicamente no es parte de la mitosis, sino un proceso aparte, necesario para completar la división celular. La citocinesis, la división del citoplasma para formar dos nuevas células, se superpone con la etapa finales de la mitosis. Puede comenzar en la anafase o telofase, según la célula, y finaliza poco después de la telofase. Y ahora hablemos un poco de la importancia del proceso de mitosis. A nivel genético representa un sistema de reparto equitativo e idéntico de la información genética. A nivel celular permite la perpetuación de una estirpe celular y la formación de colonias de células. Y por último, a nivel orgánico permite el crecimiento y desarrollo de los tejidos y de los órganos de los seres pluricelulares, así como la reparación y regeneración de los mismos. En este video podemos observar, en violeta vemos los cromosomas que están duplicados. ¿Para qué? Para que cada una de las dos células que resultan de la división tengan su propia copia de genes. Y en rojo una representación del uso mitótico, que se engancha a ellos para separarlos hasta que finalmente la célula se divide en dos por completo.